Bien, buenas noches a todos los presentes. Realmente nos honra con la presencia de cada uno de ustedes. Es una alegría poder compartir lo más precioso que tenemos, que es la palabra de Dios. Este libro que nos ha dejado Dios, que es inerrante, que es la revelación de Dios para el hombre y que juntos podemos abrir el libro, podemos contemplar su belleza, podemos ver lo que Él quiere para cada uno de nosotros y realmente en esta noche he orado que así sea en medio nuestro, que el Señor pueda moverse a través de su Espíritu y pueda tocar tu corazón, tocar tu vida, que Él pueda producir cambios por su palabra, que Él pueda sacudirte en esta noche y que pueda hablarte profundamente al corazón. Como ustedes saben y hemos estado viendo los domingos anteriores, el título o la serie que estamos considerando es Los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Este es nuestro título que encierra diferentes conceptos que vamos a ir viendo a lo largo del mensaje, pero que esconden y que allí en la palabra de Dios todo eso que podemos ver apunta hacia una persona, y es la persona incomparable de Jesús. Y a breve introducción y breve repaso, el hermano que invitamos a Sebastián, ¿se acuerdan de Sebastián? Él nos hablaba de Isaac, este hijo amado que fue ofrecido en sacrificio, que Dios le pide a Abraham que lo lleve a un monte donde él iba a indicar y que allí lo ofrezca en sacrificio sobre el altar. Prepararon el asno, prepararon las cosas que eran necesarias y partieron hacia aquel monte que Dios había indicado para que Isaac sea ofrecido en sacrificio. El hijo amado ofrecido en sacrificio, Isaac. Allí la plaquita, ¿está? La de Isaac. Ahí está, Isaac, el hijo amado, ofrecido en sacrificio. Y apuntaba también a la persona incomparable de Cristo, que Él fue nuestro sacrificio perfecto a nuestro favor y por nosotros. También Gustavo nos contaba y nos hablaba acerca de Moisés, este hombre de Dios que fue preservado de las aguas, porque fue echado en una cesta en el río y fue cuidado, fue prohijado por el reino allí en Egipto y fue el libertador, fue el mediador, aquel que Dios utilizó para, dar la ley a su pueblo, pero también para sacarlo de la esclavitud de Egipto y liberarlo y llevarlo hacia la tierra prometida. Moisés, un gran hombre de Dios, libertador y mediador. Pablito nos hablaba de José, este muchacho que de muy jovencito tuvo el rechazo de sus hermanos, que fue cruelmente vendido, que fue amado por su padre y que fue el libertador de su pueblo. Y vimos también las características de José, un hombre que también su carácter y su vida apuntaba y hacía mención o hacía alusión a la persona incomparable de Cristo, rechazado, vendido, libertador de su pueblo. Pero también Juan nos contaba acerca de un ser misterioso que aparece en la palabra de Dios, que es Melquisedec, un rey de Salem, sacerdote, no en el orden arónico o en el orden que Dios había propuesto a lo largo de la historia, sino que era de un orden no arónico, una persona misteriosa que aparece allí en el Antiguo Testamento y que algunos estudiosos piensan que es Cristo mismo preencarnado, una teofanía, una aparición de Cristo en esta persona que es Melquisedec, rey, sacerdote eterno. Sin genealogía, dice la palabra de Dios, no se sabía de dónde venía y era un ser realmente misterioso en la palabra de Dios, pero que apuntaba también a Cristo. Y hoy vamos a ver a David, el rey
el rey de Israel. Bueno, este es nuestro tema para el día de hoy. Y bueno, conocemos a David, aquel que fue rey de Israel, aquel que con la honda mata a este gran gigante que fue Goliat. Pero antes de considerar algunas cositas, veamos qué es la tipología o qué es la definición de lo que estamos viendo, ¿no? Y fíjense en que allí hay una especie de descripción de la tipología, que son clases, categorías, modelos que agrupan elementos con características comunes, prefiguraciones, paralelismos, oficios, y todo esto apunta hacia una persona, hacia la persona de Cristo. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, que era la misma persona incomparable de Cristo. Hoy vamos a ver a David, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel. Y a modo de introducción vemos algunas cosas importantes. Hubo 3 grandes reyes en Israel. El primero fue Saúl. El pueblo quería tener rey como los otros pueblos paganos y pidieron un rey. Y bueno, Dios les permitió tener un rey y Saúl fue el primer rey de Israel. Dice la palabra que era alto, que sobresalía un codo de las alturas más altas del pueblo. Era un hombre vistoso, fuerte, un hombre que, bueno, de su apariencia era alto, ¿no? Y Saúl fue el rey, el primer rey de Israel. El segundo rey es David, el que vamos a ver juntos en esta noche. Y el tercer rey fue Salomón, este rey que, bueno, tuvo muchísimas riquezas, que empezó bien pero terminó mal tras tener muchísimas mujeres que le llevaron, lo inclinaron hacia la idolatría, porque él fue tras los dioses de aquellas mujeres. Tenía 300 reinas y 700 concubinas. Estos 3 reyes que he mencionado, Saúl, David y Salomón, tuvieron el reino unido, la hegemonía del reino. Estuvo el reino unido hasta que el reino se divide en 2 grandes reinos, o en 2 grandes partes, podemos decir. El reino se divide en 2, como ustedes lo ven allí en pantalla, más o menos aproximadamente en el año 930 antes de Cristo, con el reinado del norte, que era Israel, con el rey que fue Jeroboam, y allí el reino del norte era Israel. Hubo 19 reyes allí en el reino del norte, ninguno agradó a Dios. Realmente esto es asombroso, ¿no? Ninguno de estos reyes agradó a Dios. Le dieron las espaldas al Dios eterno que habían conocido y ninguno agradó a Dios. Y el reino del sur, que estuvo allí en Judá, el reino del sur con el rey que se llamó Roboam, hubo 20 reyes en este reino, pero 8 fueron piadosos, el resto no. Realmente la historia del pueblo de Israel es cautivante cuando uno comienza a investigar, a indagar, a escudriñar en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, tiene mucha historia y vemos esto en la palabra de Dios. Pero seguimos avanzando y vamos a ver que David, es el que nos toca en esta noche, fue considerado o es considerado un tipo, una prefiguración o modelo de Cristo. En la Biblia, obviamente, debido a los paralelismos, a las similitudes que tuvo con nuestro Señor Jesucristo en sus vidas y en sus oficios. Por ejemplo, ambos fueron pastores. David, uno de los oficios que él tenía antes de ser rey fue pastor. Él cuidaba el ganado, las ovejas, pastoreaba, conocía el oficio y de allí el Señor lo llama, ¿no? De las ovejas, de la majada, allí Dios lo llama con un propósito establecido y un plan y un propósito de parte de Dios.
Ambos también fueron ungidos reyes, ¿no? Cristo y también David. Ambos fueron rechazados por su pueblo. Allí hay un error, disculpen, por su pueblo. Fueron rechazados por su pueblo. David fue perseguido por Saúl en una oportunidad para eliminarlo, para quitarle la vida. Él tiene que huir, él tiene que escapar. Y conocemos un poco la historia acerca de esto, pero también Cristo fue rechazado por los pares, por los suyos. Fueron elegidos por Dios para liderar, para cumplir esta función de liderazgo, de conducción, ambos, tanto David como el Señor Jesús. Él es nuestro jefe, Él es nuestro amo, nuestro Señor, aquel que va delante nuestro y nosotros le seguimos. Ambos fueron actuando David como rey terrenal, que anticipó también al Mesías eterno. Este reinado terrenal que tuvo David anticipaba a un reinado eterno que iba a tener el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios que iba a reinar. Estas cosas le llamamos paralelismos, similitudes, tipología, que podemos ver en el Antiguo Testamento. Vamos a introducirnos en algunas de ellas y considerar. Bueno, en común tuvieron que los dos, tanto David como el Señor Jesús, nacieron en Belén. Dice allí 1 Samuel, capítulo 17, verso 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí. Su padre era Isaí. David nació en Belén, esto nos dice el Antiguo Testamento, allí en 1 Samuel, pero cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos esta similitud y este paralelismo con Jesús. Jesús nació en Belén de Judea, como también lo denunciaba o lo decía el Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento decían que de Belén iba a salir el Salvador, el Mesías. Mateo capítulo 2, verso 1 nos dice esto, que Jesús nació en Belén. Pero siguiendo adelante, también ambos fueron elegidos por Dios y no por el pueblo. Ambos tuvieron un propósito establecido por Dios, un plan determinado por Dios. Dice 1 Samuel capítulo 16, verso 12, que envió pues por él y le hizo entrar, esto habla del profeta que fue a elegir, a ungir a David, lo hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel era el profeta de aquel momento y Dios le envió a buscar a David. Allí estaban sus hermanos, estaba su padre, y cuando llega el profeta a la casa de Isaí, comienzan a pasar uno a uno los hermanos de David. Y Samuel decía, este no es, este no es, este no es, este no es. ¿Hay algún otro que esté en tu casa? ¿Algún hijo que tengas? Sí, tengo uno que está apacentando las ovejas, está en el campo. Bueno, tráelo. Samuel hizo traer a David. Y cuando lo ve, el Señor le indica que este muchacho, que era rubio, que era hermoso de ojos y de buen parecer, este era el rey de Israel. El que Dios había indicado, sus hermanos y su padre veían un simple pastor, pero aquel profeta de Dios, guiado por Dios, veía un gran rey. Él fue ungido allí por Samuel y también este paralelismo lo encontramos en Jesús. Jesús también fue ungido y fue también destinado y elegido desde antes de la fundación del mundo. Esto lo dice 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ambos, David fue elegido y Cristo fue elegido en la soberanía de Dios, en la mente excelsa y en el plan eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo, y podemos decir que fue elegido desde la eternidad, porque Dios es eterno.
Y este plan fue establecido por Dios, ideado por Dios el Padre, ejecutado por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo a todo aquel que cree. Pero también una de las similitudes y de los paralelismos que tuvo David con Cristo es que ambos fueron pastor como David, ¿no? David respondió allí en 1 Samuel 17:34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Este era su oficio, era su tarea. Él sabía muy bien el oficio, y en otras escrituras de la palabra de Dios encontramos que él era valiente, que él arremetía o defendía las ovejas, matando a los leones, ahuyentando los osos. Era realmente un pastor de oficio y que daba su vida o que cuidaba las ovejas a tal punto de poner en riesgo su vida. Asimismo, Cristo, que es el buen pastor. Allí en Juan capítulo 10, verso 11, encontramos que Él dice de sí mismo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo es el ejemplo máximo de aquel buen pastor que entrega su vida para salvar a las ovejas. Y lo vemos allí en el Antiguo Testamento, prefigurado también, y en el Nuevo Testamento el cumplimiento de Cristo como el buen pastor. Él es aquel que dio la vida por vos y por mí. También fue rechazado y sufrieron el rechazo y el sufrimiento de su pueblo, de su familia, ambos. Tanto David como Cristo sufrieron el rechazo y el sufrimiento. David fue perseguido por Saúl, rechazado por su familia y por su pueblo en ocasiones. Dice 1 Samuel capítulo 18, verso 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Después que David derrota a aquel gran gigante que era Goliat, entra la envidia en el corazón de Saúl y quiere destruirlo. Y no lo mira con buenos ojos y quiere deshacerse de él. Pero también cuando vemos la persona de Cristo encontramos también el rechazo y el sufrimiento de nuestro Salvador en aquellos que estaban al lado suyo. Dice Juan capítulo 7, verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun los hermanos de Jesús creían en él. Dice Juan también que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y bueno, el ofrecimiento es abierto, mas a todos aquellos que creen les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Vino a los suyos y los suyos le rechazaron, le dieron las espaldas. Vino a libertar al pueblo de Israel de su opresión interior, no de los romanos, no del pueblo que estaba subyugando al pueblo de Israel. Vino a libertar el corazón, vino a dar vista a los ciegos, vino a libertar las almas que estaban apresadas por el enemigo, vino a dar vista, vino a sanar, vino a anunciar el año favorable del Señor. A eso vino el Señor Jesús, a anunciar el amor de Dios, y experimentó el rechazo y el sufrimiento. Pero algo curioso que encontré es que ambos cruzaron por el torrente de Cedrón. Esto nunca me había dado cuenta de esto en la palabra de Dios. Ustedes saben que David fue traicionado por un consejero que se llamó Aitofel. David cruza el arroyo de Cedrón, que era una especie de arroyo donde tiraban la basura allí, donde tiraban las cosas que no servían, y fue traicionado por Aitofel. Era un consejero que él tenía, y cuando escapa de la mano de Saúl, es traicionado por Aitofel. Aquí en 1 Samuel capítulo 15 dice, verso 23, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y posteriormente es traicionado por Aitofel, un consejero que lo traiciona a David. Y ustedes saben que a Jesús ocurre lo mismo.
En el mismo lugar, Jesús también es traicionado y lo hizo Judas. Él también en Juan capítulo 18, verso 1 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Y el texto bíblico sigue narrando la historia y dice que Judas junta una comitiva de personas, de soldados, de gente encumbrada, de religiosos, toman antorchas, toman soldados y va a buscar a Jesús allí en el huerto y lo traiciona con un beso. Y el Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y allí el Señor es traicionado por Judas. Realmente algo muy, muy curioso, pero algo que también encontramos en la palabra de Dios. David fue traicionado, cruza el torrente de Cedrón y Cristo es traicionado por Judas, también cruzando por el torrente de Cedrón. Ustedes saben que el nombre de David es amado, el significado es amado, y Cristo también es el amado de Dios. Cuando el Señor se manifiesta y cuando es bautizado, allí hubo una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a quien yo tengo complacencia. Allí el Señor en Mateo capítulo 3, verso 17, y en Mateo capítulo 17, verso 5, son los dos momentos donde los cielos se abren y Dios desde el cielo confirma que Cristo es el Hijo amado, que en Él tiene complacencia y que a Él deben oír. Ahora bien, seguimos un poquito más adelante y también ambos, tanto David como Jesús, fueron ungidos. Samuel, 1 Samuel capítulo 16, verso 13 dice, y Samuel tomó un cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Como decíamos anteriormente, fue ungido con aceite, que era un aceite que se preparaba especialmente, que era el aceite de la unción, y Samuel unge tirando aceite sobre su cabeza. David recibe el Espíritu de Dios y comienza oficialmente su tarea o su oficio como rey, posicionalmente, aunque después comienza todos los hechos del reinado y demás. Pero en ese momento Dios lo elige como rey de Israel. También Cristo fue ungido, dice en Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Conocemos este párrafo de la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 41, y en Hechos 10, 38 tenemos también este mismo concepto. Ambos fueron ungidos para una función determinada. El Señor estaba detrás de todo esto, programando, moviendo las piezas necesarias para que todo se cumpliese como su palabra lo decía. Algo importante que ambos hicieron también es vencer al enemigo, ¿no? Bueno, en 1 Samuel capítulo 17, verso 50, allí David vence al filisteo Goliat. Conocemos esta historia donde David se presenta, este muchacho tan falto de estrategia militar, y el gigante Goliat amenazando, agrediendo al pueblo de Israel en aquel valle donde cada día se levantaba a provocar a los escuadrones del Dios viviente y nadie se animaba a hacerle frente. David va al encuentro de sus hermanos que estaban en la guerra allí y llevando las provisiones necesarias y dice, ¿quién es este filisteo que está provocando a los escuadrones del Dios vivo, al ejército del Dios viviente? Voy a ir yo a pelear con él. Efectivamente, después de una charla que tienen con Saúl, el rey allí, él va a pelear contra Goliat. Y bueno, Goliat dice, ¿quién soy yo? Un perro que mandan con palos a pelear a este pequeño muchacho, a este joven.
pero él dice, yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos y Dios te ha entregado en mi mano. Pone la piedra en su honda que había elegido en el arroyo, 5 piedras lisas, y comienza a dar vuelta su honda y guiado por la mano poderosa de Dios, hiere a aquel gigante y cae en tierra. Tomando su propia espada, corta la cabeza de Goliat, mostrándola al pueblo en señal de victoria y de la mano poderosa de Dios que había derrotado al enemigo de Israel, que eran los filisteos. Así venció David a este enemigo. Pero también Cristo venció a un enemigo, al que estaba profetizado allí en Génesis capítulo 3, verso 15, que iba a venir uno que iba a herir al enemigo, a Satanás en la cabeza, con una herida mortal. Dice así Hechos capítulo 2, verso 14, y despidiendo me parece que hay un error allí, vamos a leerlo, Hechos capítulo 2, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Ahí está. Cristo vence, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él vence a Satanás, vence al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, lo vence allí en la cruz del Calvario, colgado entre cielo y tierra, venciendo al enemigo de Dios. Ambos vencen al enemigo, pero ambos también fueron reyes. Dice la palabra de Dios y ungieron a David por rey sobre Israel. Ustedes saben que David tuvo 3 ungimientos. En primer lugar lo ungió Samuel. En segundo lugar los varones de Judá. Y en tercer lugar los ancianos de Israel. Tuvo 3 ungimientos, pero bueno, él fue elegido para ser rey de Israel. También Cristo fue elegido. Y Él es rey desde la eternidad. Él tiene este título por siempre. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera Timoteo capítulo 6, verso 15 dice que Él es el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Él es el Rey, invisible en la eternidad, manifestado en carne, y vendrá a reinar con vara de hierro, con total justicia, en un tiempo escatológico, en el milenio, donde habrá paz y donde habrá el reinado soberano de Cristo sobre la tierra. Pero dice allí Lucas capítulo 1, verso 32, hablando de Jesús, que es el núcleo, que es el centro de nuestro mensaje, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Un día, en el cumplimiento de los tiempos escatológicos, Cristo se sentará en el trono de David, porque Cristo viene del linaje de David. ¿Se acuerdan de Bartimeo cuando estaba en el camino y gritaba a gran voz, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? De la descendencia de David viene nuestro Salvador, y un día, en el futuro escatológico, se sentará en el trono de David a reinar. Esto lo dice Lucas capítulo 1, verso 32. Pero ¿qué tiene todo esto de historia y qué tiene como aplicación en nuestra vida? Miren, queridos hermanos, personas que nos visitan en esta noche, este Rey eterno que es Cristo quiere ser el Rey
en tu vida. Es esta la bajada, o podemos decir la conclusión, el nudo de nuestro mensaje, el eje fundamental de nuestra reflexión. Cristo, el eterno Rey, quiere ser tu Rey. ¿Quién es tu dueño? Porque cada uno tiene un dueño, es aquel que lo domina. Quizás te domina el pecado, es tu dueño. Quizás estás bajo la autoridad del enemigo de Dios, de Satanás. Dios quiere ser tu rey. Dios quiere arrebatar de la mano de Satanás tu vida y quiere darte vida y paz. Miren, en Hechos capítulo 11, verso 26, los primeros creyentes eran conocidos como cristianos y eran conocidos como pequeños Cristos. ¿Por qué? Porque imitaban el carácter de Cristo. Tenían la entrega total de la vida y también vivían de tal manera que los otros veían en ellos a Jesús. Veían a Jesús en la vida de aquellos que creían en Cristo como Salvador. Nuestra gran pregunta en esta noche: ¿cómo estás frente a la mirada escrutadora de Cristo? ¿Cómo te hallás frente a este Rey eterno, ante el Señor Jesús? ¿Cómo estás frente a Él? ¿Sos un hijo de Dios? ¿Cómo estás viviendo frente a las demandas que Él pide? Y esta es nuestra reflexión en esta noche. Quizás no te gusta ir a la iglesia o no te gusta venir a la iglesia, pero quieres ir al cielo. Acá hay una dicotomía. Miren, la iglesia es el ensayo de lo que vamos a vivir en el cielo. Es todo lo que vamos a tener allí, comunión, el Señor Jesús de cuerpo y alma presente allí. Pero la iglesia es el ensayo, donde la iglesia es el ensayo aquí en la tierra. Quizás en esta noche no le dedicas tiempos a Dios, pero quieres pasar una eternidad con Él. Quieres pasar una eternidad con Él, pero no le dedicas el tiempo que Él se merece. No tienes comunión, no tienes oración, no tienes adoración. Estás lejos de Dios. Has creído, pero estás lejos. Estás lejos. No vives en santidad, pero quieres entrar al lugar más santo que existe, que es el cielo mismo. Dios nos pide vivir vidas santas, apartadas del pecado, con un propósito definido en la búsqueda de la voluntad de Dios, dejando el pecado, crucificando nuestra carne y siguiendo a Cristo como nuestro gran líder y nuestro Señor. Dice, Dios es bueno, me ama tal como soy, pero si no lees su palabra, ¿cómo sabes quién es Dios realmente? ¿Cómo vas a conocerle si estás lejos de su palabra, lejos de lo que Él ha revelado, ha expresado en la palabra de Dios, en la Biblia? El conocimiento es necesario para comprender quién es Dios, conocer su voluntad expresada en su palabra. ¿Cuánto haces que venís a la iglesia y desconocés lo que Dios quiere de vos? Llamás a Dios Señor, pero no le obedeces. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Queridos, hay muchas personas que son simpatizantes del Evangelio, pero que no han tenido un encuentro personal con el Dios Salvador, con Cristo, y siguen su vida como si nada hubiese ocurrido en su interior. Dios no quiere esto. ¿Quién tiene las riendas de tu vida? ¿Quién tiene el mando en tu vida? ¿Quién es tu amo en realidad? Dices que Jesús es el camino, pero sigues viviendo como si Él fuera una opción más, como si fuera un consejo, no una autoridad absoluta, como si fuera un complemento, no el centro. Este es uno de los peligros en el cristianismo hoy. Decimos que Él es el camino, pero debemos estar firmemente convencidos que debemos seguirle. Escuchas la palabra de Dios, la compartes, la aplaudes. Cuando bajamos de aquí, qué bueno, qué
aplaudes la palabra, pero no la vives. Dios pide, Dios demanda, Dios busca, Dios apunta a tu corazón, a tu interior hoy para que tengas una respuesta frente a las demandas de Dios. ¿Quieres las promesas de Dios sin asumir el compromiso con Dios? ¿Quieres la cruz que salva, pero no la cruz que niega el yo, que dice que cada día se niega a sí mismo y sigue a Cristo? ¿Quieres gracia sin arrepentimiento, sin pasar por las demandas de Dios, sin pedir perdón por tus pecados, sin arreglar las cuentas con Dios? ¿Quieres gracias pero sin arrepentimiento? Esta es la reflexión para nosotros hoy. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Imitando su carácter y siguiéndole. Él nació allí en Belén para un propósito determinado. Fue a la cruz cargando con tu pecado y con mi pecado, porque somos pecadores. Porque dice Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Enfrentó el oprobio, la vergüenza, enfrentó el rechazo, enfrentó el abandono de su Padre, colgado entre cielo y tierra, muriendo por vos y por mí, haciéndose cargo de tu pecado, de mi pecado, de tu deuda, de mi deuda, muriendo por vos y por mí. Dice la palabra que en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la condenación que pesa sobre todo aquel que no cree, que rechaza, que rehúsa, que no quiere saber nada con Cristo. Dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero Él murió por vos y por mí, con un propósito, con el propósito de salvar lo que se había perdido, yo y vos. Dice la palabra que cada uno se descarrió, se fue, se apartó, que cada uno hizo su camino, y que nos alejamos de Dios, ignorando lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestro pecado nos condena. Y solamente hay salvación en Cristo. Dice la Escritura que la salvación pertenece a Dios y fue ejecutada, expresada, realizada por Cristo en la cruz del Calvario. No tan solo Él murió, sino que resucitó, después le pusieron en una tumba y el poder de Dios le levantó de entre los muertos para nuestra justicia. Con poder Dios le levantó de entre los muertos, resucitó para darte vida, para darte paz, para darte vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Conoces a Cristo? ¿Quién es Cristo para vos? Él volverá. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, he aquí yo vengo pronto. Vengo presto, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene a buscar a los suyos. ¿Eres de Cristo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿O todavía sigues lejos de Cristo? Hoy te llama el Señor. Hoy quiere tener un encuentro con vos, con usted. No te vayas de este lugar sin el Señor Jesús, porque Él vino a salvarte. Pero ¿cómo podemos abordar esta salvación que Dios ha dado a través de su Hijo? Por medio de dos cosas, el arrepentimiento y la fe. No hay otro camino. Arrepentíos, dice la palabra de Dios,
para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No podemos acceder a la salvación si no nos arrepentimos, si no tenemos un dolor interno por nuestro error, por nuestro pecado, por nuestro olvido de Dios, por darle las espaldas a Dios. Arrepentimiento, un cambio de actitud frente al mensaje eterno que Cristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. ¿Estás dispuesto hoy a arrepentirte de todos tus pecados y caer rendido a los pies de Cristo? Adelante, ánimo, el Señor te busca, está golpeando tu corazón en esta noche. Y la otra es la fe. Dice la palabra de Dios en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es depositar nuestra confianza en los méritos de Cristo, en la obra de Cristo, en la obra salvífica de Cristo. Es decir, Señor, aquí estoy, con lo que soy, me entrego a ti, confío en ti, creo en ti, reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario y quiero la salvación para mi vida, para mi alma. Sálvame, Señor. ¿Qué vas a hacer en esta noche? Quizás entre nosotros haya creyentes que se han olvidado del Maestro. También podés volver. El Señor te llama. Venid, venid, estemos a cuentas, dice el Señor en su palabra. ¿Qué vas a hacer con Cristo en esta noche? Yo quisiera que todos inclinemos nuestros rostros y que en un momento de quietud, de reflexión, tengas una oración en esta noche y que puedas decirles con tus palabras al Señor: creo en Cristo como mi Salvador, creo que murió por mí en la cruz del Calvario para salvarme, para darme una nueva vida. Creo en Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, quiero ser una nueva criatura, quiero tener un nuevo nacimiento espiritual. Sálvame, Señor. Este es el momento. Adelante. El Señor está aquí presente en medio nuestro, golpeando a tu corazón, llamándote una y otra vez. No resistas el amor de Dios que hoy quiere llegar a tu vida a través de Cristo el Salvador. Y si hay alguien aquí, algún creyente que está lejos, como el hijo pródigo, malgastando su vida con las algarrobas de este mundo, hoy es el momento para regresar. Regresa a Cristo. El Padre tendrá sus brazos abiertos para recibirte y darte un beso, no un reproche. Abrazarte fuerte y decirte: este es mi hijo que estaba perdido y es hallado. Tomamos un momento de quietud, de silencio y de reflexión personal y luego yo termino con una oración. Dios eterno, rogamos en esta noche que tu palabra y tu espíritu pueda golpear los corazones, que pueda haber corazones que se rindan a tus pies, quizás hijos tuyos que están lejos, pero quizás personas que hoy escuchan por primera vez del amor de Dios y quieran tener un encuentro personal con Cristo. Señor, bendice los corazones en esta noche. Habla por tu espíritu a nuestro interior para que pueda producirse el milagro de que alguien pueda pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la condenación a la vida eterna. Señor, te rogamos
que puedas visitarnos con salvación en esta noche. Rogamos esto en el nombre del Señor Jesús.